capítulo 28 del Evangelio de San Mateo, verso 11 en adelante. Dice la palabra de nuestro Dios: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mientras ellas iban, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Vayamos ante la presencia de nuestro Dios en oración en esta noche. Bendito sea Dios. Oremos, hermano, déjeme escuchar su voz. Bendito sea Dios. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Hijo amado, te damos gracias, Señor, en esta noche por tu palabra, la cual le acabamos de dar lectura en el día de hoy. Suplicamos que tú uses esta palabra para hablarnos a todos nosotros conforme a nuestra necesidad, para hablar a nuestro corazón, para hablar a nuestra alma, para hablar a nuestra mente, Dios mío, para fortalecernos en la fe, para consolarnos, Padre eterno, para edificación de todos aquí presentes en esta noche. Tu palabra salga por mis labios con la revelación de tu Espíritu, la sabiduría del cielo y la unción, Señor mío, gloriosa de tu Espíritu Santo, y que esa unción la meta en cada corazón, esa unción rompa cadenas, esa unción rompa yugo, esa unción le lleve libertad al que está cautivo, esa unción, Dios mío, haga al diablo correr fuera de este lugar en esta noche. Padre, en el nombre de Jesús, Padre mío, predicaré tu palabra y lo haré para gloria y honra de tu nombre. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Se pueden sentar, hermano. Bendito sea el Señor. Dele la mano el que le queda al lado, al frente o atrás, y dígale: los últimos aleteos del diablo. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Alabanza al Nazareno. Gloria a Jesús. Gloria al Señor. Bueno, amados hermanos, desde el comienzo del ministerio terrenal de Jesucristo sobre esta tierra, y no digamos desde el comienzo del ministerio terrenal de Jesucristo, desde el nacimiento de Jesucristo, el diablo comenzó una guerra contra él, buscando la forma de destruirle y detener lo que tal vez no sabía, pero se imaginaba de una forma escasa, porque tampoco se lo podía imaginar de una forma abundante lo que Dios quería hacer con el nacimiento de aquella criatura. Recuerde que cuando Jesús de Nazaret nació, hubieron señales en el cielo. Aún ángeles de Dios se manifestaron a los pastores y les hablaron. Una estrella guió
a otro grupo de personas hacia el lugar donde estaba Jesús. Y cuando aquellos hombres indagaban y buscaban, les fue dicho: vayan ustedes, encuéntrenle y adórenle. Y después vengan donde mí e infórmenme dónde Él está, para yo ir también a adorarlo. Pero la Biblia dice que se les reveló el Señor en sueños a aquellos hombres y les dijo que no regresaran por el lugar donde habían ido, sino que se fueran a otro lugar. Y viendo que aquellos hombres no regresaban para atrás, entonces se dio la orden de llegar y matar todos aquellos niños de aquella edad, con el único y exclusivo propósito de esperar que al matarlos a ellos también estaban matando al nazareno que había nacido. Pero sabiendo Dios que el diablo iba a levantar esa persecución para matar a esos niños, buscando la forma de matar a Jesús, la Biblia dice que se le reveló a José en sueño y sacó a Jesús de aquel lugar antes de que llegaran aquellos que estaban encargados de matarlo. Después Jesús quedó en el anonimato hasta cerca de la edad de 13 años, cuando sus padres descendieron a Jerusalén, a la fiesta en Jerusalén. Y después, caminando 3 días de camino, Jesús se les desapareció, aunque algunos dicen que fueron ellos los que se les desaparecieron a Jesús. Alabado sea Dios en esta hora. Dicen algunos que Jesús se les perdió, y otros dicen que fueron ellos los que se le perdieron a Jesús. Y estuvieron buscándolo y buscándolo y buscándolo y no lo encontraban. Y después, cuando lo encontraron en el templo. Y le hablaron, pero estaban asombrados porque Jesús en el templo, la Biblia dice que Él hablaba con aquellos hombres con entendimiento, con sabiduría, de tal forma que muchos se asombraban por la forma en la cual Jesús hablaba y preguntaba. Después vuelve a desaparecer del panorama Jesús, hasta que ya hecho adulto comienza su ministerio terrenal. Y después de haber descendido el Espíritu de Dios como paloma sobre de él, después del bautismo de Juan, la Biblia dice que es llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por Satanás. Desde el comienzo, hermano, hay una guerra entre Jesucristo y Satanás. Una batalla espiritual. Satanás sabía que allí había algo que provenía del cielo y quería buscar la forma de romper o deshacer los planes que Dios tenía con Jesús de Nazaret. Y cuando él fue llevado al desierto, la Biblia dice que fue llevado hasta allí para ser tentado por Satanás. Y estando allí en aquel lugar, Satanás vino a tentarle, comenzó a tentarlo, comenzó a hablarle, pero para cada palabra de Satanás, Jesús tenía una respuesta. Y yo quiero que usted entienda que todavía sigue siendo así en este siglo XX. Todavía para cada palabra del diablo, Jesucristo tiene una respuesta en nuestros labios. Alabado sea Dios en esta hora. Por eso cuando el diablo le habla a usted, no le dé a usted su propia respuesta, déle la respuesta de Jesús de Nazaret. Y para cada palabra que él hablaba, Jesús tenía una respuesta. Aleluya. Y él le habló y le dijo: bueno, mira a ver, convierte estas piedras en pan.
Y Jesucristo le habló y le dijo: no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aleluya. Y Satanás siguió bregando con él, pero en cada pregunta, en cada cosa que Satanás proponía, aleluya, Jesucristo tenía una respuesta. Y cuando Satanás le mostró el mundo, y le mostró la riqueza, y le mostró los reinos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares, porque míos son, y a quien quiero lo doy, hermano. El diablo, buscando que Jesús de Nazaret se postrase delante de él y le adorara, buscando que el Hijo de Dios se postrase delante de él y lo adorara, más que el Hijo de Dios, buscando que Dios mismo sobre esta tierra, la manifestación en carne de Dios, aleluya, se postrase delante de él y le adorare. Pero la Biblia dice: alabado sea el Señor para siempre. Claramente el Señor le contestó y le habló y le dijo: alabado sea Dios, al Señor tu Dios adorará y a él solo servirá. Alabado sea Dios en esta hora, porque solamente a Dios se le rinde adoración. Él es el digno de toda gloria, Él es el digno de toda alabanza, Él es el digno de toda pleitesía. Hay quienes adoran a María, adoran a Pedro, adoran a Juan, adoran las 11,000 vírgenes, adoran a San Martín de Porres, adoran tantas cosas, hermanos. Hay quienes adoran vacas, hay quienes adoran animales, hay quienes adoran bueyes, hay quienes adoraron el sol. Pero la Biblia enseña que la adoración y la honra, aleluya, le tocan solamente a Jehová de los ejércitos, al Dios verdadero, al Rey de reyes y al Señor de señores. Y Jesucristo dijo: al Señor tu Dios adorará y a él solo servirá. Alabado sea Dios en esta hora. Por eso, si usted le enseñan que adore a otro que no sea a Jehová, que no sea el Señor nuestro Dios, usted diga: yo no adoraré a nadie que no sea al Dios del cual habla la Biblia. Cornelio quiso postrarse, o se postró delante del apóstol Pedro, y el apóstol Pedro lo mandó a poner de pie. Hoy en día por ahí hay iglesias que tienen imágenes de San Pedro, ellos le llaman San Pedro, y van y se postran delante de la imagen de San Pedro. Sin embargo, la Biblia dice que Cornelio vino y se postró delante de Pedro, y Pedro le dijo: ponte de pie, porque yo soy un hombre igual que tú. Alabado sea Dios en esta hora. Nosotros no adoramos hombres, nosotros adoramos al Dios del cielo. Hay un coro que dice: nosotros no adoramos a dioses de madera que fabrican los hombres a su imaginación. Nosotros adoramos al Dios del universo que reina en las alturas y salva al pecador. Alabados a Dios en esta hora. A ese es que le damos toda gloria, y a ese es que le damos toda honra. Sea bendito el Señor. Un ángel se le apareció a Juan en la isla de Pasmo, y un ángel es más que un hombre. Y cuando aquel ángel se le apareció a Juan en la isla de Pasmo, la Biblia dice, Juan hablando, dijo: y yo me postré a los pies del ángel para adorarle. Y el ángel me dijo: aleluya, levántate, porque yo soy consiervo tuyo y de los siervos y de los profetas. Adora a Dios. Si un ángel no permitió que se le adorase, menos podemos adorar a los hombres que fueron iguales que nosotros. Sea bendito el Señor en esta hora. Jesucristo dijo: al Señor tu Dios adorará. Comenzó a darle lecciones al diablo desde que el diablo comenzó a enfrentarse con él. Comenzó a darle clasecitas al diablo, clases que Satanás no pudo aprender en el cielo, porque si las hubiese aprendido nunca se hubiese levantado contra el Señor. Porque si las hubiese aprendido nunca hubiera tratado de destronar a Dios. Y las clases que el diablo no quiso aprender en el cielo, Jesucristo se las vino a enseñar aquí abajo en la tierra. Alabado sea Dios en esta hora. Y lo primero que le enseñó fue que al Señor tu Dios adorará a
Y la Biblia dice, y el diablo se apartó de él por un tiempo, en lo que recuperaba fuerza. Y nuevamente volvió a la carga, volvió a la batalla, volvió a la guerra. Comenzó a levantarle enemigos a Jesús por donde quiera. El propósito de él era destruir a Jesús. De alguna forma había que destruir a aquel hombre. Había algo de Dios en él. Los demonios lo conocían. La Biblia dice que cuando Jesucristo apareció en las regiones de Gadara, los endemoniados gadareros vinieron de donde estaban. Dice la Escritura que estos endemoniados se pasaban en el cementerio. Y dice que rompían las cadenas con que les ataban. Mas sin embargo, cuando Jesús llegó a las orillas de las regiones de Gadara, aquellos endemoniados vinieron hasta donde estaba Jesús. Y nunca me olvidaré de una predicación que escuché. Yo creo que yo tenía como un mes de convertido, tal vez menos, tal vez un poquito más. Y escuché a este hermano predicar, un hermano muy usado por el Señor, que ya murió, ya partió con el Señor, un evangelista muy famoso. Y este hermano decía que en una ocasión él orando, Dios le mostró a él, mientras oraba, el Espíritu Santo, dice él, le reveló que cuando Jesucristo llegó a las tierras de Gadara, los endemoniados se encontraban en los sepulcros, pero que cuando Jesús puso su pie sobre aquella tierra, dice él que Dios le mostró y le habló diciéndole que los endemoniados en los sepulcros donde se encontraban sintieron cuando Dios había pisado la tierra de Gadara. Y dice que él estaba orando cuando Dios le habló y le dijo: aquellos endemoniados no vinieron donde Jesús así porque sí. Es que cuando Jesús pisó aquella tierra, ellos donde estaban sintieron que había llegado el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y la Biblia dice que salieron de los sepulcros y vinieron hasta la orilla, hasta donde estaba Jesús, y se postraron delante de él y le dijeron: Jesús de Nazaret, sabemos quién eres. Te conocemos, has venido a atormentarnos antes de tiempo. Jesucristo es un tormento para los demonios, hermano. Jesucristo es un tormento para los demonios y los mismos demonios lo aceptaron. Los demonios dijeron: tú has venido a atormentarnos. La presencia de Jesús en un lugar atormenta al diablo y atormenta a los demonios y atormenta a todo poder espiritual. Aleluya. Por eso cuando usted viene a la iglesia, usted viene cargado, a veces viene oprimido por malicias espirituales, pero usted ve que cuando el pueblo adora a Dios, la malicia se aparta, la pesadez se va. ¿Por qué? Porque el tormento de los demonios está aquí. Aquí está el tormento del diablo y del infierno, Jesús de Nazaret. Tú has venido a atormentarnos. Y entraron a la batalla, hermano. Entraron a la guerra. Jesús vino a la tierra a presentarle guerra al diablo y a los demonios. Y los demonios aceptaron la guerra que Jesús les vino a presentar. Desde ahí en adelante el diablo comenzó una persecución contra Jesús. Donde quiera que Jesús se metía, ahí se metía el diablo. Algunas veces en personas, otras veces en demonios y otras veces en los hombres. Pero era él, en la guerra. Vamos a ver cómo lo destruimos. Vamos a ver cómo podemos hacer que este hombre caiga. Cómo podemos acabarlo. ¿Por qué? Primero, porque el poder de Dios está en él. Echa fuera demonios, sana enfermos. Segundo, porque la palabra eterna de Dios está en su boca. Por eso los hombres se sorprendían. Y cuando Cristo hablaba, la Biblia dice que aquellos hombres decían: pero ¿quién es este? Que cuando habla,
no habla como los escribas ni como los fariseos, sino que habla como alguien que tiene autoridad. ¿Y cómo no iba a tener autoridad? Cuando hablaba del Antiguo Testamento, cuando hablaba de Moisés, cuando hablaba del Génesis, cuando hablaba, aleluya, del Éxodo, cuando mencionaba a los profetas, ¿cómo no iba a tener autoridad si él es el autor del Antiguo Testamento, el autor de la palabra eterna de Jehová? Por eso es que la Biblia dice, aleluya, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Jesucristo era la manifestación en carne viva de la palabra de Dios sobre esta tierra. Por eso cuando hablaba con autoridad. Oh, y aquella gente lo sentía, lo percibía. Los escribas hablaban, pero cuando los escribas hablaban ellos no sentían nada. El sacerdote hablaba, pero cuando el sacerdote hablaba ellos no sentían nada. Los fariseos hablaban, pero cuando los fariseos hablaban ellos no sentían nada. Jesucristo hablaba, y cuando Jesucristo hablaba a ellos se les movía el corazón. Y ellos dijeron, pero ¿quién es este? ¿Pero quién es este? ¿De dónde viene este? Que cuando habla, no habla como los escribas ni como los fariseos, sino que habla como alguien que tiene autoridad. ¡Oh, aleluya! Allá en alta mar los vientos y la mar se levantaron en tempestad mientras él dormía. Se levantó una tormenta. Jesús estaba durmiendo. Y parece que el diablo dijo, bueno, ya que despierto no puedo con él, déjame ver si lo puedo acabar ahora que está dormido. Y estaba plácidamente dormido dentro de la barca. Y allá levantó la tempestad y los vientos comenzaron a soplar y los discípulos comenzaron a luchar contra la tempestad, pero no podían. Y la barca zozobraba de tal forma que vinieron y despertaron a Jesús. Maestro, despierta que perecemos, alabados a Dios en esta hora. Lo despertaron del sueño plácido que tenían. Creían ellos que aquel viento y aquella mar, aleluya, podían hundir el barco donde se encontraba Jesús. Pero ¿quién puede hundir el barco donde se encuentra Jesús? ¿Ah? ¿Quién puede hundir el barco donde se encuentra Jesús? Si usted anda en algún barco, asegúrese que en el barco donde usted anda se encuentra Jesús. Alabados a Dios en esta hora. Porque ¿quién puede hundir el barco donde se encuentra Jesús? ¿Qué viento puede hundir el barco donde se encuentra Jesús? ¿Qué mar puede hundir el barco donde se encuentra Jesús? Si Jesús es el creador del viento, aleluya. Si Jesús es el creador de la mar, la Biblia dice que todo lo que hay fue creado por Él y por medio de Él y para Él. Alabados a Dios en esta hora. Él es el creador del viento y el creador de la mar. Por eso cuando los discípulos le dijeron, maestro, despierta que perecemos, ahí vino Jesús, miró la mar, miró el viento, aleluya, y levantó la mano y dijo, ¡basta ya! Le habló como quien le habla a un perrito que ya tiene en la casa y que lo tiene amaestrado, ¿eh? Que usted el perrito cuando lo tiene amaestrado le dice, siéntate, y el perrito se sienta, párate, y el perrito se para, las dos patitas y se para las dos patitas. Le tira un palo, aleluya, y le dice, tráemelo, y el perrito va y le trae el palo. Jesús le habló al viento y a la mar como si fuera un perrito al que ya se tiene amaestrado. ¡Basta ya! Y la Biblia dice que el viento se calmó, que la tempestad cesó, que la mar hizo bonanza, y los discípulos lo miraron, estaban llenos de temor, se llenaron de miedo, se sorprendieron ante la autoridad de ese hombre y dijeron, pero ¿quién es este que aún hasta los vientos y la mar le obedecen? Alabados a Dios en esta hora. Por donde quiera que el diablo se metía, perdía la guerra, hermano. Bendito sea Dios. Quiso cogerlo por las palabras que hablaba y dijo, bueno, vamos entonces a buscar la forma de que este Jesús
diga algo con su boca que moleste a los israelitas, para que lo sean los israelitas mismos los que se vengan en contra de él y lo maten. Y lo mejor es buscar que él diga algo en contra de la ley de Moisés. Si él dice, porque sabemos que el pueblo tiene a Moisés por profeta, y si logramos que él diga algo en contra de la ley de Moisés, es seguro que el mismo pueblo lo apedrea. Así que la Biblia dice que le trajeron a su presencia a una mujer encontrada en el mismo acto del adulterio. Se la tiraron a sus pies, aleluya. Primero que fallaron porque no tenían que traer a la mujer nada más, tenían que traer al hombre también. Alabado sea el Señor. ¿Cuántas adoran al Señor en esta hora? Si llega a ser en este tiempo que estamos viviendo, se buscan tremendo problema, hermano. Con este asunto de la liberación femenina y todo eso, y los derechos de la mujer. Lo llevan a una corte y le preguntan rápido, ¿por qué la trajeron a ella nada más? ¿Qué ustedes tienen en contra de las mujeres? ¿Ah? ¿Cuántas alaban a Dios? Y allí se la tiraron y le dijeron, esta mujer la hemos encontrado en el mismo acto del adulterio. Moisés mandó en su ley que fuera apedreada hasta la muerte. ¿Qué tú dices? Ellos querían, el diablo quería que Jesús dijese algo en contra de la ley de Moisés. Si decía algo en contra de la ley de Moisés, hasta ahí llegaba Jesús. El pueblo mismo se encargaría de acabarlo y destruirlo. La Biblia dice que Jesucristo, sin contestarles palabras, se dobló y comenzó a escribir con su dedo en la tierra. Y como la Biblia no dice lo que Jesús escribió, muchos se han inspirado en la escritura de Jesús en la tierra para decir que Jesús escribía los pecados de ellos. Pero la Biblia dice que ellos insistieron, querían que hablara. Vamos a ver qué es lo que nos dice este. ¿Qué vas a decirnos? La Biblia dice que Jesús habló. Ellos esperaban que dijese algo en contra de la ley de Moisés, pero Jesús no dijo nada en contra de la ley de Moisés. Jesús los miró cara a cara con esa mirada profunda que tenía que tener nuestro maestro, y le dijo, el que de ustedes esté libre de pecado, sea el primero en lanzar la piedra contra él. La Biblia dice, amados hermanos, que aquellos hombres bajaron su cabeza y se fueron uno a uno. Todos ellos se fueron. Se quedó solamente Jesucristo con aquella mujer. Y la Escritura dice que Jesucristo le habló a la mujer y le dijo, ¿dónde están los que te condenaban? ¿Dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Señor, ninguno. Pues le dijo el Señor, vete y no peques más, yo tampoco te condeno. Ahí el diablo volvió a perder otra guerra con Jesús. Pero todavía el diablo tenía algo. El diablo dijo, bueno, no pude lograr que este dijera algo que molestase a los judíos. Vamos a buscar que diga algo que moleste a los romanos. Si logramos que diga algo que moleste a los romanos, pues los judíos no lo pudieron matar porque él no dijo nada que molestara a los judíos. Pero si dice algo que moleste a los romanos, entonces lo matan los romanos. La Biblia enseña que entonces vinieron donde Jesús. Y dice que para probarle le dijeron, maestro, nos es lícito darle tributo al César, ¿sí o no? Si Jesús decía que no, entonces era tenido por un revolucionario. Era tenido por una persona que estaba incitando a otros a levantarse contra el César, y por eso nada más era digno de muerte, lo podían matar. Si decía que sí, entonces se tiraba a los judíos en contra, porque los judíos odiaban a los romanos, porque los romanos los tenían esclavizados a él. Así que por donde quiera que usted lo mirara, prácticamente lo tenían atrapado. Si dice que sí, los judíos se van contra él. Si dice que no, entonces tiene a los romanos en contra de él. Pero la Biblia dice, aleluya, que Jesucristo le dijo a ellos, dadme una moneda. Le entregaron la moneda. La moneda resulta ser que tenía una carita. Y Jesús le mostró el rostro. Y le dijo, ¿y ese rostro de qué está y de quién es?
Y ellos le contestaron: del César. Y Jesús le contestó sabiamente para darle por la cabeza al diablo y el diablo se quedase con las ganas de destruirlo a él. Deben a César lo que es de César y a Dios lo que le pertenece a Dios. Alabado sea el Señor en esta hora. Amados hermanos, por donde quiera que el diablo se metía, las tenía todas perdidas. Por donde quiera que se metía, óigame, no encontraba qué hacer. La Biblia dice que en un momento corrieron a Jesucristo hasta la cima de un monte para despeñarlo, lo querían matar. Y dice que después que lo corrieron hasta la cima de aquel monte, cuando llegaron a la cima del monte, dice que Jesús de momento caminó hacia ellos y pasó por en medio de ellos. Alabado sea Dios en esta hora. Ninguno lo pudo tocar, sea bendito el Señor, dice la Biblia, porque todavía no había llegado su hora. Bendito sea el Señor. Todavía cuando Judas se prepara ya para entregarlo, y Judas se presenta en el huerto del Getsemaní con aquellos hombres que vienen a tomar preso a Jesús. Todavía Jesús da una demostración más de su poder y de su autoridad. Y cuando le dicen: ¿a quién buscan? Y ellos le dicen: a Jesús de Nazaret. Y Jesucristo le dice: yo soy. La Biblia enseña que cuando Cristo dijo: yo soy, todos ellos cayeron postrados en tierra. Alabado sea el Señor en esta hora. Ese yo soy tiene poder, hermano. Ese yo soy, aleluya, es el yo soy eterno. Es el yo soy de la Trinidad. Cuando Cristo dijo: yo soy, se estaba identificando con el Jehová, aleluya, del Antiguo Testamento. Que cuando Moisés le preguntó a aquel Jehová y le dijo: y cuando yo vaya al pueblo y ellos me pregunten quién me envió a vosotros, aleluya, ¿qué le contestaré? Y Jehová le dijo: dije, yo soy el que soy. Y dile: yo soy, me envió a vosotros. Alabados a Dios en esta hora. Y ahora Jesucristo en el Nuevo Testamento se identifica con el Padre, se identifica con el Jehová de los israelitas, se identifica con el Jehová, aleluya, del Antiguo Testamento, dando a entender que él mismo era Dios. Y dijo: yo soy. Y cuando dijo: yo soy, los enemigos cayeron en tierra. Alabados a Dios en esta hora. Oh, alabados a Dios. El gozo del diablo era destruirlo, hermano. Pero por donde quiera que se metía no podía. Hasta que llegó la hora. Porque la Biblia enseña que a Jesús no le podían tomar preso porque no había llegado su hora. Todo era un plan de Dios bien planificado, bien establecido, hermano. Dios planifica muy bien sus cosas. Y ya cuando llegó el momento de Dios, Jesucristo dijo, hablando a sus discípulos, cuando Judas se acercaba, Jesucristo dijo: he aquí se acerca el que me entrega. Esta es la hora de la potestad de las tinieblas, dijo él. Dando a entender que en ese momento Satanás hasta cierto grado iba a poder lograr algunas cosas. Satanás se ensañó en la persona de Jesús. Le tomaron preso, lo llevaron, sea bendito el Señor para siempre, donde el sacerdote, le golpearon, le injuriaron, le escupieron. Hasta ahí todo iba bien para el diablo. Ahora las cosas le estaban saliendo, como dicen en puertorriqueño, a pedir de boca. Todo le estaba saliendo como lo había planificado. Ahora sí que las cosas van bien, ya lo tenemos, ya no puede hacer nada, ya no levanta muertos, ya no hace nada. Este hombre está como muerto. Le están dando bofetadas y no hace nada. Está callado como un cordero. Porque la Biblia dice que como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores. Dice el capítulo 53 de Isaías: enmudeció y no abrió su boca. Y allá lo azotaron, y allá lo golpearon, y allá lo escupieron, y allá lo injuriaron. Y allá le abrieron surcas en las espaldas con el látigo romano. Y allá le colocaron una corona de espinas en su cabeza.
Y la sangre llenó su cuerpo, y la sangre llenó su rostro, y la sangre, aleluya, llenó su cabeza. Allá se burlaron de él, allá le colocaron un manto de púrpura y le colocaron una vara en sus manos, y después se postraban delante de él en son de burla, de charla. Y le decían: salve, rey de los judíos. Y dice que después le quitaban la vara que le habían puesto en la mano y con esa misma vara lo golpeaban. Era el momento de la potestad de las tinieblas, el cual Jesucristo había dicho. Ahora el diablo se ensañaba en el cuerpo de Jesús y estaba alegre, estaba contento, tenía motivo para estar contento. Por fin lo había cogido según él, pero él no sabe que el cogido era él. ¿Cuántos adoran a Dios en esta hora? ¡Aleluya! El cogido era él. En cierta ocasión escuché a alguien decir que el diablo sabía lo que iba a pasar con Jesús después de que lo matara, pero que no pudo hacer nada. Y yo siempre he dicho, hermano, que el diablo no sabía lo que iba a pasar con Jesús después de que lo matara. El diablo no sabía nada de eso. Y yo he escuchado a predicadores decirlo, que el diablo sabía, pero que no podía irse en contra de los planes de Dios. El diablo no sabía nada, hermano. Si el diablo hubiese sabido lo que se venía para encima, el diablo no hubiese molestado a Jesús. Le convenía mejor que se quedase vivo a que estuviera muerto. Oh, hermano, pero el diablo lo quería matar porque el diablo creía que al matar a Jesús se quitaba un problema de encima. Y la Biblia dice que el diablo entró en Judas en el asunto de la muerte de Jesús. El diablo jugaba un papel importante porque el diablo quería que Jesús muriera. Y yo dije en cierta ocasión, predicando en un lugar, y la gente como que abrieron los ojos así, porque lo que yo dije sonó medio raro, extraño. Yo dije que era la primera vez en el cual el diablo y Dios estaban los dos de acuerdo en una misma cosa. ¿Ve? La gente se quedó así, tan sosita como se quedaron ustedes. Yo dije que era la primera vez en la cual el diablo y Dios estaban de acuerdo en una misma cosa. Los dos estaban de acuerdo en que Jesús tenía que morir. Lo único que el diablo quería que muriera para una cosa y Dios quería que muriera para otra. Ahora el diablo decía: tiene que morir, y Dios decía: tiene que morir. Así que estaban de acuerdo o no estaban de acuerdo. Estaban de acuerdo en lo mismo, en lo que no iban a estar de acuerdo era en el propósito. El diablo decía: tiene que morir para quitarme este problema de encima. Tiene que morir para sacármelo de encima. Tiene que morir, aleluya. Tiene que morir, decía el diablo, para que no me moleste más. Y Dios decía: tiene que morir, porque cuando muera, diablo, entonces es que te van a comenzar los problemas. Alabados a Dios en esta hora. Orra, cama, yanza, kira, soja, liva. Ay, santo Jehová del cielo. El diablo quería que se muriera para sacárselo de encima, y después que Jesús se murió, entonces que lo tiene encima siempre, todos los días. Alabado sea Dios que estaba. Aleluya. Estaba loco, deseoso porque se muriera, buscando el momento. Le puso testigos falsos que testificaran acerca de él cosas falsas, hermano. Cuando se le acusó, testigos falsos vinieron a acusarle. Aleluya. Le preguntaban y no respondía. Le abofetearon para que contestara. Le conjuraron. Y bajo juramento el sacerdote le habló. Y le dijo: dinos si tú eres el Mesías, si tú eres el enviado de Dios. Y él le contestó: tú lo has dicho. Tú lo has dicho, le dijo. Aleluya.
Y cuando dijo, tú lo has dicho, se rompieron sus vestiduras y dijeron, ha blasfemado. Ustedes lo han escuchado, con su propia boca lo ha hablado. Porque para ellos el que dijese que era el Mesías, eso era una blasfemia, hermano. Pero el que decía que era el Mesías de verdad. Él era el Mesías. Lo que pasa es que ellos esperaban de otra forma y él vino como ellos no lo esperaban. Alabado sea Dios en esta hora. Entonces lo trajeron allá. Hay que matarlo. Llevaron al pueblo a pedir que fuera crucificado. Cuando trajeron a Barrabás delante del pueblo, Satanás se jugó su próxima carta. ¿A quién soltamos? A Barrabás, que estaba allí preso por sedición, criminal, pillo, ladrón y todo lo malo que se le pueda poner a un hombre como Barrabás. O le suelto a Jesús el justo, a Jesús el santo, a Jesús el que sanó leprosos en vuestras calles, a Jesús el que levantó muertos en vuestras calles, a Jesús el que levantó paralíticos en vuestras calles, a Jesús el que le dio de comer, aleluya, a una multitud. ¿A quién le suelto? A Jesús llamado el Cristo, o a Barrabás. La Biblia dice que aquella multitud comenzó a gritar, suéltanos a Barrabás, suéltanos a Barrabás, suéltanos a Barrabás. Y él les preguntó, y entonces, ¿qué hago con Jesús llamado el Cristo? Y ellos le gritaron, crucifícale, crucifícale, crucifícale. Era la última carta que se jugaba el diablo, hermano, tratando de destrozar a Jesucristo. Y de ahí lo llevaron hacia la cruz. Y la Biblia dice que lo clavaron en aquel madero. Y Jesús murió y entregó el Espíritu, alabado sea Dios, en esta hora. Y después lo llevaron a una tumba. Pero cuando lo llevaron a la tumba, se acordaron los sacerdotes que Jesús había dicho que él podía levantarse de entre los muertos. Y entonces se asustaron. Y el diablo dijo, hay que poner guardias que velen la tumba. No vaya a ser que vengan los discípulos y se roben el cuerpo y después digan que él se levantó de entre los muertos. Y allá trajeron guardias y los pusieron a velar la tumba para que los discípulos no se robaran el cuerpo. Oh, aleluya. Pero amados hermanos, al tercer día, aquella tumba oscura se llenó de un resplandor de luz. Ángeles de Dios se metieron dentro de aquella tumba. El sello de la tumba fue roto, alabado sea Dios para siempre. La piedra que tapaba aquella tumba fue movida. Y el que estaba muerto se levantó de entre los muertos. 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 Él había dicho, destruid este templo y en 3 días yo lo volveré a levantar. Alabado sea Dios en esta hora. Y la Biblia dice que ellos creían que hablaban del templo judío. Y ellos dijeron, muchos años nos llevó a construir este templo. Y ustedes dicen que, y tú dices que si destruimos este templo que está aquí, en 3 días tú lo vas a levantar. Pero la Biblia dice que él no hablaba de aquel templo de piedra. Él hablaba de su propio cuerpo. Él lo que estaba diciendo era, mátenme, 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 que a los 3 días yo me vuelvo a levantar. Alabados a Dios en esta hora. Y a los 3 días se levantó de entre los muertos. Los guardias lo sabían que nadie había ido allí. Sabían los guardias, amados hermanos, que los discípulos no se habían aparecido por allí. Sabían los guardias que ellos estaban solos cuando la cueva tembló, la piedra se movió y el que estaba muerto se levantó. Alabados a Dios en esta hora. Ay, shalaba cama ya en Satán. Se fueron corriendo los guardias, hermano. Ya no había que por qué ver la tumba estaba vacía. Y se fueron hasta la ciudad. Fueron donde los sacerdotes y le dijeron, se levantó de entre los muertos, resucitó.
¿Cómo que resucitó? Resucitó. ¿Pero cómo va a ser? Resucitó. Nosotros estábamos allí cuando la tumba se abrió. Él no está allí, Él se fue. Y entonces el diablo se jugó su última carta. Y el diablo dijo: yo les voy a pagar. Eran sus últimos aleteos. ¿Cuántos adoran al Señor en esta noche? El diablo dijo: les voy a pagar. Les voy a dar mucho dinero para que donde quiera que ustedes vayan, ustedes no digan que Él resucitó. Ustedes no digan que Él se levantó de entre los muertos. Ustedes tienen que decir que sus discípulos se robaron el cuerpo. Y el diablo les pagó. Ellos cogieron el dinero y se fueron para la ciudad y comenzaron por todos lados. Sus discípulos se robaron el cuerpo. Sus discípulos se robaron el cuerpo. Sus discípulos se robaron el cuerpo. La Biblia dice que los judíos creen eso hasta el día de hoy. Sus discípulos se robaron el cuerpo y comenzó a propagarse por toda la ciudad. Los discípulos se robaron el cuerpo de Jesús y todo el mundo lo iba pasando de boca en boca. Los discípulos se robaron el cuerpo, los discípulos se robaron el cuerpo, los discípulos se robaron el cuerpo. Pero esos eran los últimos aleteos del diablo, hermano. Los últimos aleteos del diablo. ¿Usted sabe de dónde yo saco eso de los últimos aleteos? Eso yo lo saco de mi papá. Que mi papá acostumbraba a matar las gallinas en casa. Y las cogía por el pescuezo. Y le daba unas cuantas vueltas así. ¡Guau, guau, guau, guau! La agarraba por la pata y mi papá tenía un dedito que se lo habían cortado en una pelea que tuvo cuando joven. Le cortaron un dedo con un machete. Pero ese dedito era duro, yo. Y él lo cogió y metía. Estaba muerta. Y esa experiencia de mi niñez quedó guardada en mi mente y en mi subconsciente hasta el día de hoy. Y lo que nunca pensé fue que yo lo utilizaría como tema de un mensaje, los últimos aleteos del diablo. Alabado sea Dios en esta hora. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Oh, gloria al Señor! Cuando mi papá tiraba aquella gallina en el balcón y se movía de un lado a otro y yo le decía: ¡está viva! Mi papá me decía: esos son sus últimos aleteos. Ya no está viva nada, ya está muerta. Esos son sus últimos aleteos, hermano. Y lo que el diablo estaba haciendo en ese momento, cuando propagó la noticia de que Jesús estaba muerto y que sus discípulos se habían robado el cuerpo, era un arranque de última hora, era un arranque desesperado para tratar de ocultarle a la humanidad la realidad del poder de la resurrección de Jesús. Pero era el último aleteo del diablo, no podía vencerlo porque era verdad que se había levantado. Y la Biblia dice que se le apareció a los 12 discípulos, se le apareció a 2 que iban camino a Maús, se les apareció después como a 500 personas juntas, y después en el aposento alto habían 120, aleluya, buscando el rostro de Dios, y vino lenguas como de fuego y la palabra de Dios se cumplió en su vida. Y un día Pedro iba camino al templo y sanó un cojo, y el cojo entró al templo brincando. Y no se podía brincar dentro del templo. El templo judío era igual que muchos templos que hay por ahí en estos días, que no se puede brincar. Y Jesús sanó al cojo, y el cojo se metió al templo brincando. Buena hora le dio al cojo con brincar dentro del templo. Y le decían: para, no brinque. Él brinca. ¿Quién para un cojo? ¿Quién para un paralítico que está postrado, hermano? Eso es como si uno estuviera ciego y le devolvieran la vista y después viniera alguien y le dijera: cierra los ojos y no vea.
Eso es como si uno estuviera mudo y de momento le regresara el habla y viniera alguien y le dijera: cállate la boca y no hable. Mire, a un mudo cuando se le devuelve el habla, habla más que un papagayo. Alabado sea Dios en esta hora. Y al cojo no querían que brincara, pero el cojo no había quien lo aguantara, brincando dentro del templo. Me sanó, me sanó, me sanó, me sanó. ¿Quién te sanó? Ese hombre que viene por ahí me sanó. Y cogieron a Pedro y se lo llevaron preso. Ya los últimos aleteos, las alas del diablo al principio estaban moviéndose así bien fuerte y ahora estaba en los últimos aleteos. Alabado sea Dios. Y el último cantazo se lo dio Pedro. Aleluya. Porque la Biblia dice que vinieron donde Pedro, le dijeron: ¿con qué autoridad y en qué nombre ustedes habéis hecho esto? Una multitud de hombres y mujeres escuchando, esperando la respuesta de Pedro. ¿Qué era lo que Pedro iba a decir? En la ciudad se había propagado que sus discípulos se habían robado el cuerpo. Y la gente dijeron: mira, se llevaron preso a uno de los que se robó el cuerpo. Vamos para allá. Se reunió una multitud de hombres y mujeres. Y está la multitud ahí de frente a Pedro. Cuando a Pedro le dijeron: díganos en qué nombre y con qué autoridad usted hace esto. Y ellos le dijeron: aleluya, varones galileos, escuchen bien lo que les vamos a decir. Aquí estuvo Jesús de Nazaret, se movió con poder y con autoridad entre vosotros, pero ustedes lo mataron. Y nosotros queremos decirle algo: que esto lo hemos hecho en el nombre de Jesús de Nazaret, a quienes ustedes mataron, pero Dios resucitó de entre los muertos. Alabado sea Dios en esta hora. A su nombre, a su nombre, Dios los resucitó de entre los muertos. En ese nombre, por ese poder y por esa autoridad, este hombre está delante de vosotros sano. Dejó de aletear. Se le apagaron las alas al diablo. Por más que trató de ocultarlo, no lo pudo ocultar. Por más que trató que el mundo entero creyese que él no había resucitado, no lo pudo lograr. Usted y yo lo sabemos. Y todo el que ha tenido una experiencia con Jesús sabe que Jesús se levantó de entre los muertos. Yo temblaba en mi cuarto cuando Jesús entró en mi cuarto y me tocó. Y esa experiencia del toque de la mano de Jesús sobre mi cuerpo cuando yo temblaba siendo un pecador en mi cuarto, perdura en mi vida hasta el día de hoy. Y cualquiera que me diga: no, Él no existe, Él no es real, Él está muerto, sus discípulos se robaron el cuerpo, yo me les puedo parar cara a cara y decirles: existe, es real, no está muerto como usted dice, aleluya. Y sus discípulos no le robaron el cuerpo, sino que Él se levantó de entre los muertos. Y el día 27 del mes de marzo del año 1974 se metió en mi cuarto, se reveló a mi vida, tocó mi cuerpo y me salvó. Alabado sea Dios en esta hora. Oh gloria, oh gloria, oh gloria. Los últimos aleteos. Si usted y yo pudiésemos entender, y con esto concluyo en esta noche, que usted y yo tenemos que entender que a veces la gran mayoría de las cosas que pasan en nuestra vida son los últimos aleteos del diablo. Tienes una batalla en tu vida, di: si estos son los últimos aleteos. Aleluya. El diablo te hace la guerra, dice: estos son los últimos aleteos. Hermano, ya esto está para acabarse ya.
Aún un poquito, dice la Biblia, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Alabado sea Dios en esta hora. La Biblia dice que el diablo sabe que le queda poco tiempo. Ya está hecho, hermano. A veces se levanta como una furia, como, óigame, como una terrible tempestad. Quiere ocultar nuestra visibilidad. A veces todo se llena de tinieblas. Y no se puede ver ni al frente, ni atrás, ni a los lados. Todo se muestra oscuro. Y el diablo entonces te dice, te das cuenta que yo tengo poder, te das cuenta que yo tengo autoridad, mira cómo tengo esto, te tengo lleno de tinieblas, todo está oscuro. Ya tú vas a ver, dígale al diablo, diablo mentiroso, estos son tus últimos aleteos. Jesucristo dijo, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Alabados a Dios en esta hora. Y si Jesucristo dijo, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, entonces ¿quién es el que tiene el poder? Dígame, hermano, ¿quién es el que tiene el poder? Contésteme, yo quiero escuchar su respuesta. Dígame, ¿quién es el que tiene el poder? ¿Usted está seguro? ¿Y por qué contesta media boca? Contésteme con la boca completa, a menos que tenga parálisis facial. ¿Cuántos adoran al Señor en esta hora? ¡Aleluya! No, porque cuando hay parálisis facial ya el asunto es diferente. La cara está completamente paralizada. ¿Ah? Bendito sea el Señor. ¡Aleluya! Contésteme, mi hermano, ¿quién es el que tiene todo poder? ¿Quién tiene el poder en el cielo? ¿Quién tiene poder en la tierra? ¿Quién quebrantó las ataduras del diablo? Y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre, denle un aplauso que él se lo merece. Oh, Cristo. Cristo, 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 Él tiene el poder, Él tiene la autoridad, Él rompe las cadenas, Él destruye los yugos del diablo. Cristo, mi Jesús, Él es alabado a Dios en esta hora. Ay, shalom, siento el poder de Dios en este lugar, en esta noche. La autoridad de Dios está aquí. Son los últimos aleteos del diablo. El poder es del Señor. El poder es de Jesús. La autoridad es del Nazareno. Alaba la gloria de Jehová. Oh, Sharraba, cara, son ponte de pie en esta noche. Arracamalika Sayaba. Ora la basuita damasunda. Dale que la mano que está tú le dices, son los últimos aleteos del diablo. Ay, siento el poder de Dios. Ajá, shalá. Oh, Dios mío, esto aquí está cubierto con la gloria de Dios en esta noche. ¿Hay poder o no hay poder, hermano? Dígame, ¿hay poder o no hay poder? ¿Hay poder o no hay poder? Hay poder. Dígalo, hay poder. Hay poder. Hay poder. Hay poder. Oh, satala bakama shayaba. Arrashenda. Oh, requiere mensu kirabakiba shayaba luita laya saya. Oh, Dios mío, siento al Señor en este altar, hermano. Oh, rashanda la bakama yan shakira. Oh, requemen su tarrabaquiba mensoleta la hayasaya. Oh, aleluya, aleluya, aleluya. Nazareno, 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 recibe gloria, honra, pleitesía, gloria, alabanza a tu nombre.
Hay poder, hay poder, hay poder. El diablo lo que da son los últimos aleteos. Los últimos aleteos con tus hijos, los últimos aleteos con tu esposo, los últimos aleteos con tu esposa, los últimos aleteos con tu vida espiritual. Pero el diablo está derrotado, 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 derrotado por el Cristo que se levantó de entre los muertos, por el Cristo que se sentó en las alturas, por el Cristo que dijo: toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. El poder es del Nazareno, el poder es del que resucitó, el poder es de aquel que se levantó de entre los muertos. Alabados a Dios en esta hora. De él es toda la potestad. Si el diablo te desanima es porque tú lo dejas que te desanime. Si el diablo te quita la fuerza es porque tú dejas que él te quite la fuerza. Si el diablo te roba la fe es porque tú lo dejas que te robe la fe. Oh, aleluya, 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 aleluya. Si el diablo te enoja es porque tú dejas que él te enoje. Son los últimos aleteos del diablo. No le hagas caso al diablo. Ponga atención a Jesús, a la palabra de él. Ay, Dios mío, adore que esto está aquí lleno, lleno. Me pongo intranquilo cuando siento a Dios como lo siento en esta noche. O es que la presencia de Dios está aquí, hermano. Esto está lindo, lindo, lindo. Shakaraba kama yan shakiraba. Ora lava kama ruta lava suraba. Oh, resucitó, resucitó, resucitó. Ajá. Aba shama kama lava shayaba. Arra lama kiba suira talla soja. Adora, 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 hermano. Aba shama suira. Ay, Dios mío. Esto está lleno de alabanza, esto está lleno del poder de Dios. Aquí tienen que haber ángeles en esta noche, hermano. Ay, ah. Gloria, 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 gloria. Fortalécete, fortalécete en la fe. Fortalécete en el movimiento del Espíritu Santo en este lugar, en esta noche. Deja que el Espíritu Santo te fortalezca. Si estás debilitado en la fe, fortalécete. Si estabas para dejar de venir a la iglesia, no lo hagas. No lo hagas, que tú estás peleando con un diablo que está derrotado. Son los últimos aleteos del diablo. ¿Cómo vas a dejar de venir a la iglesia, muchacha? ¿Cómo te vas a quedar en tu casa porque tienes problemas? No, dile al diablo, no, 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 no y no. Yo estoy con el que se levantó de entre los muertos. Shakaraba, Kama, Shakira, Kabashaya, Sohaba. Ah, ministra, ministra, Espíritu Santo, ministra tú este pueblo. Muévete, Espíritu de Dios, desde la parte del frente hasta la parte de atrás. Pósate, Espíritu Santo, sobre cada hermano, sobre cada hermana, sobre cada joven, sobre cada señorita, sobre cada dama, sobre cada caballero, desde la parte del frente hasta la parte de atrás. Toca cada vida, fortalece a los que están débiles, consuela a los que están entristecidos. Ministra, 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 Espíritu de Dios. ¡Ay, Shalaya Saja!
Adórale, adórale, cama, rama, cama, shakia, basuiraba. Oh, ¿quién puede parar el movimiento del Espíritu de Dios en la iglesia? ¿Quién puede parar esto? ¿Quién puede detener lo que ustedes están sintiendo en esta noche? ¿Quién lo puede parar? ¿Quién? Eso es, alaba, alaba, alaba. Eso es, no te calles. Aprovecha la bendición, aprovechala. Aprovecha la bendición, aprovechala. Shakaraba kama shanda, lava kiba ruima soja, orelema suta, lava kia rama yansuta la saya. Oh, gloria, 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 adora, 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 adora. Aleluya. Aleluya. Yo siento paz y gozo en mi corazón. 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 Me libertó, rompió las cadenas, me libertó, rompió las cadenas, me libertó. Yo siento paz y gozo en mi corazón. 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 Me libertó, rompió las cadenas, me libertó, Él me libertó, rompió las cadenas, me libertó. Yo siento paz y gozo en mi corazón. Yo siento paz y gozo en mi corazón. Yo siento paz y gozo en mi corazón. Canta.